Piropo o Llamada. Ella es una autora joven, desde mi perspectiva, vaya, que tiene 38 años, y bueno, pues es su segunda novela, y de hecho la publicó en 2014 y es premiada con uno de los premios más destacados, ¿no?, de las letras japonesas, que es el premio Kitagawa, lo cual es bueno, bastante abrumador, ¿no?, teniendo en cuenta que es la segunda novela. Luego ella también ha publicado cuentos, como también se contienen en este libro. Y bueno, pues la verdad que nos ha fascinado. Y por eso, pues antes de empezar, me gustaría hacer una ronda rápida, como solemos hacer en el club, para ver qué os ha parecido, ¿no? Así con 4 o 5 frases breves, y qué es lo que más os ha llamado la atención, para luego empezar a desmenuzar la lectura. ¿Sí? ¿Os parece bien? O de niveles distintos de temática que trata el libro, pero quizá lo que más me ha llamado la atención es toda la atmósfera onírica, al menos es la impresión que me ha dado a mí, con la que rodea la realidad, ¿no? Y una realidad que es como porosa a través de esos agujeros, ¿no? Que no sabes, o bueno, no hace falta saber de qué lado estás de la realidad, ¿no? Creo que increpa, que de alguna manera nos habla de la naturaleza de la realidad, de cómo puede ser, de qué lado estás, ¿no?, de aquí o de allí, y puedes ir pasando un poco como Alicia, ¿no?, de un lado a otro, con un estilo muy claro, muy puro, que entra muy bien, muy pausado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y quizá de todo lo que se pueda hablar del libro, o podamos hablar, a mí esto es lo que más me ha gustado. Coincido con una compañera, me ha gustado mucho el libro, es muy imaginativo y te introduce mentalmente o a veces emocionalmente en esos mundos que crea, en lo que relatas. No sé si también en los compañeros de trabajo, con los vecinos, y ese mundo pues me ha cautivado bastante, ¿no? Y ver que aunque es un cuento, o en esta novela corta, esto aparece claramente reflejado, ¿no? Y a mí me ha cautivado especialmente el pensar en esto, ¿no? Pues bueno, darme cuenta, ¿no?, de qué manera se establecen esas relaciones que vienen a coincidir con otras cosas que había leído en otros libros, y me ha dejado pues bastante sorprendida en ese aspecto, ¿no? De acuerdo que luego sí que hay cosas que te dejan como sorprendida, que parece que no sabes por dónde estar. Me ha gustado lo que ha comentado, ¿no?, porque aquí aparece también el personaje de Alicia, ¿no? Parece que dónde vas a ir, ¿no? Y bueno, pues sí. Para mí el agujero es algo en lo que ella ha caído, y entonces lo que hace la autora es, en diferentes temas, darnos la opinión de cómo se siente esta persona, y lo hace a través de este realismo mágico y de este... cuando acabas el libro, cuando empiezas el libro, si no estamos acostumbrados a leer literatura japonesa, es difícil. Yo sí que he visto mucho cine japonés y tal, pero yo de literatura japonesa había leído muy poquita cosa. Lo tienes que pensar, entonces ves que los temas que está tratando, ¿no? Y otros de los temas que me parece que trata mucho es la maternidad, los niños, fantasmas, la soledad, todo eso... La obligación de ser madre para ser mujer, eso es una cosa que me llama mucho la atención, que en una cultura que yo consideraba más evolucionada que la nuestra, aún se le diese un valor a ser madre para identificarte como mujer, ¿no? Cuando ella dice que no siente la necesidad de ser madre, pero que esa vergüenza, esa sensación, yo pensaba que ya estaría superado en ese tipo de cultura, y veo que no, que todavía seguimos identificando mujer, maternidad, ¿no? O sea, si no eres madre, no estás completa como mujer, ¿no? Lo que más me sorprendía era cómo se iban como diluyendo las cosas, o sea, cómo esa atmósfera en la que el tiempo parecía que quedaba como suspendido, no avanzaba en su vida, ¿no?, digamos, la protagonista, y era como, no sé, como una especie de gran agujero existencial, ¿no? Y
como muy separado cómo les afectaba a la parte masculina de esta historia y a la femenina, ¿no? No sé, me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Y también coincidiendo con ella el tema de la diferente cultura, ¿no? Y el cómo, tanto cuando explican la forma de trabajar, de los eventuales, de los que son... Claro, todo eso son datos que tampoco conoces a lo mejor, ¿no? En mi caso. Y me ha sorprendido mucho por eso, porque visto desde mi cultura, digamos, occidental, yo lo he interpretado más como eso, ¿no? Como un auge existencial femenino, ¿no? En el que, ¿cuál es la realidad que quieres? ¿A dónde vas, ¿no? En definitiva. Y es que el título no puede ser, ¿no? Es significativo, ¿no? Más esa parte del agujero, ¿no? De esta comunicación entrecortada que tienen, pero que lo que me sorprende más es que, aunque para mí esto es un tema central, la manera como está escrito el libro, con el relato más largo y los otros cuentos, todos están relacionados, ¿no? Todos los personajes están en lo mismo, están en la misma comunicación, en la misma soledad, en la misma obligación de ser algo, ¿no? De trabajar de algo o de asumir responsabilidades que no es, y en eso están en lo mismo, pero igual ya lo saben y por eso no lo dicen, pero no lo dicen. Y eso es lo que me ha hecho más impacto, ¿no? Porque enseguida ves en qué está cada uno, pero no lo van a decir. A mí, por ejemplo, la cosa que me ha impresionado más es el hermano que vive en el cobertizo. Sí. Ese es un personaje que es para escribir un libro, ¿eh? Y que en un momento hasta puedes llegar a pensar que es un fantasma. Que no es Sí, yo llegué a pensar que era una relación de ella. Porque nadie más habla de él, nadie más habla con él. Pero si lo piensas como si fuera un ser real, que en realidad no hay indicios para que no lo sea. No, es que yo creo que el animal, yo pensé por un momento que era él. Sí. Claro, sí. Pero no lo Yo creo que él está en contrapunto, ¿no? Para resaltar también la personalidad de ella, porque ella florece con ese personaje, en contra de una onírica que hay en todo el relato, en los tres, porque el sueño está muy presente. Y otro es el rol que tienen los animales, ¿no? Porque el animal, las comadrejas, y el otro, el pez, ese que en el sueño está todo el miedo a asustar. O sea, el animal como una amenaza, ¿no? Y ese animal que puede ser también, o sea, es una amenaza interior, ¿no? Esos como monstruos que se van reflejando, y un poco lo del hermano, porque lo que comentaba, creo que Carmen recién, es que esa conversación como tan profunda, tan con esos puntos tan particulares, pero cuando ella va a buscarlo, es como un sueño, ¿no? No existe. O sea que hay esa comunicación con los muertos que conviven muchas veces en la literatura japonesa, ¿no? Después de haber hecho esta primera ronda de impresiones, ¿no? De impresiones generales del libro, nos gustaría preguntarte a ti, bueno, de hecho antes de preguntarte, yo personalmente quería agradecerte el detalle que has puesto en la traducción de este libro, puesto que, bueno, todo el esfuerzo que están haciendo también las editoriales, ¿no? Como Impedimenta, ¿no? Como Satori, ¿no? Por tener la literatura japonesa directamente traducida y muy, muy cuidada a bueno, los lectores en español. La verdad es que nosotros lo agradecemos muchísimo. Y bueno, primero queríamos preguntarte eso, ¿no? Tú que has vivido tan de cerca estas tres historias o estas dos historias, o como queramos entenderlas, ¿qué impresión te ha dado a ti? O sea, ¿cuál fue la primera impresión al hacer la primera lectura? Y bueno, si estás más o menos de acuerdo con algunos de los comentarios o no, si tienes una idea totalmente distinta. Pues yo en general comparto las opiniones que se han dicho ahora, ¿no? En general me parece que esa es la impresión que tuve yo también. Es un libro que ha sido una delicia traducir porque ella tiene una forma de escribir que es aparentemente muy sencilla, son frases cortas, sencillas, nada rimbombante, pero al mismo tiempo en todo lo que está contando hay como entretejidos muchísimos elementos distintos que pertenecen a ámbitos distintos y está todo mezclado ahí en todo lo que cuenta. Me parece que es un libro que es perfecto tanto para leer
sin conocer la cultura japonesa, porque la historia se entiende, como para analizar la cultura que se manifiesta a través de este libro, ¿no? Entonces, lo primero es que es una literatura rural. Esto es muy importante porque aunque menciona muchas veces la ciudad, la historia transcurre casi siempre en el campo. Y el campo, el ámbito japonés rural, es muy distinto al urbano. Entonces, en el ámbito rural se mantienen mucho más las tradiciones, de una forma que no es nada solemne, sino que está todo muy metido en la vida cotidiana. Por ejemplo, el budismo y el sintoísmo están casi mezclados en el ámbito rural. No son dos religiones distintas, sino que forman parte de la vida diaria y de las prácticas diarias de la gente y de las creencias, ¿no? El folclore, la mitología, todo eso está muy presente en el ámbito rural. Y en este libro hay 1000 referencias a todo ese mundo rural y cultural del que estoy hablando, ¿no? Entonces, la presencia de los animales, por ejemplo, cuando se conoce la cultura japonesa, esos animales son indisociables del sintoísmo. Son presencias animales que no son necesariamente animales como se entienden en el occidente, son casi presencias divinas, son deidades. Los dioses en el sintoísmo no son seres puros y buenos y bondadosos, son fuerzas de la naturaleza. A veces hacen daño, a veces te dan cosas buenas como cosechas, a veces te las destrozan, o sea, son simplemente fuerzas de la naturaleza. Y entonces este animal, que no existe, porque es medio perro, medio jabalí, no se sabe muy bien qué es, pues su forma de aparecer en el campo alude directamente a un montón de leyendas que existen en Japón, de animales que aparecen un día, no son nunca lo que parecen y tienen algún tipo de poder sobre ti. Y por eso ella, aunque lo considera una amenaza, tiene cierto respeto hacia el animal. Y ese es el respeto que se tiene en el campo hacia los animales en general. También en el cuento de las comadrejas pues son una molestia, son unos intrusos, están en una casa en la que no tienen que estar y lo dejan todo oliendo fatal. Pero la abuela, que es la que conoce la tradición, cuando está matando a la comadreja, está casi exorcizándola, está rezando todo el tiempo, está invocando a Buda, porque lo hace desde un respeto muy profundo hacia los seres vivos. Y bueno, pues entonces los animales en los libros de Hiroko Yamada, que también en su libro anterior, En la fábrica, aparecen muchos, son siempre muy importantes. Tienen una fuerza y una presencia que no tienen los humanos, ¿no? Y eso es para mí indisociable del sintoísmo, que en el ámbito rural está muy mezclado con el budismo. Por eso la abuela está rezando, invocando a Buda cuando está matando a la comadreja. Y bueno, también tiene la habilidad esta autora de meter en una historia aparentemente sencilla y cotidiana muchísima crítica social, como lo habéis comentado ahora, ¿no? Entonces ella critica, sí, el rol de la mujer en la sociedad japonesa, pero más concretamente el rol que se le sigue adjudicando a la esposa del primogénito en las familias tradicionales. Es una historia y además esto lo refleja muy bien con pequeños detalles. Por ejemplo, apenas se llaman por sus nombres, porque ella en el momento en que está en esa familia y entra como esposa del primogénito, ya deja de ser ella. Ella es una función social. Ella es un miembro en un círculo social que tiene que cumplir determinadas funciones que llevan cumpliendo todas las nueras durante generaciones. Y entonces ella ya es la nuera, desaparece como persona, es la nuera. Y entonces ella está criticando esto muy claramente a través de esta historia, cómo desaparece ella. Y efectivamente el agujero es un símbolo no solo de la depresión en la que ella cae al verse asfixiada en ese entorno, sino también es como un túnel hacia otra cosa. Y al mismo tiempo, son muchas cosas, al mismo tiempo también en algún momento hacia el final de la historia también me parece que representa
una especie de útero materno, porque de ahí empiezan a salir niños. Los niños saltan de ese agujero y es todo como muy alegre, a ella le encanta ver eso, ¿no? Entonces el agujero simboliza muchas cosas. Y todos estos elementos están muy, muy entrelazados dentro de una historia que se sigue perfectamente, que está muy bien estructurada y en la que se entremezcla la mitología, el folclore, la tradición, elementos de la cultura más moderna, como es la mujer en el trabajo, el capitalismo, y también lo fantástico. Lo fantástico en este caso para mí no es, sí, ya lo decíais vosotros, es sutil. Es muy sutil, es casi real, o sea, es casi posible que todas esas cosas ocurran. Lo que pasa es que, bueno, la literatura tiene la capacidad de empujar un poco las fronteras de lo que es posible y entonces, pues como lector te acaba convenciendo. El animal no existe, pero ella no reacciona con sorpresa, no va al periódico y dice, oye, he visto un animal que no se ha visto. No, simplemente lo acepta la realidad tan extraña que aparece frente a sus ojos. El cuñado pues posiblemente es el hermano que murió hace muchísimo tiempo, nadie habla de él, le ha dejado de existir, pero ella, que es la única que tiene los ojos abiertos, porque ella, la narradora comenta todo el rato que no se fijan en nada, ¿no? Entonces ella, que es la única que observa, pues ve a este hermano y habla con él y es el que tiene un poco la voz de la conciencia, que además hace referencia al conejo de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, él cumple esa función de decirle, oye, mira, esta es la realidad, ellos no se enteran de nada, lo que está pasando es esto. Y bueno, también es la voz de la autora para hacer esa crítica más explícita, ¿no? A través del hermano. Entonces todo esto está entremezclado en una historia que para mí está muy bien montada, muy bien estructurada, que sin conocer todo esto se entiende y se disfruta igual, pero que es en realidad muy compleja.